Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a este webinar sobre facilitación del aprendizaje en entornos digitales con Nagore y Piña. Muchísimas gracias a todos y a todas por compartir vuestro tiempo con nosotros, con nosotras, hoy en este espacio que hemos preparado para compartirnos, sobre todo un poco herramientas y metodologías para poder facilitar en entornos, ¿no? Precisamente muy vinculados con la situación que estamos viviendo actualmente. No sé si Nagore nos está escuchando, me temo que creo que no, pero no obstante la voy a presentar y aviso para que introduzca, porque si estés aquí es por ella y por todo el conocimiento que pueda yo trasladaros, más que nada porque ella es profesora investigadora de, no sé si la conocéis, pero es de la Facultad de Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea, y asimismo es doctora en Humanidades y licenciada en Comunicación Audiovisual. Asimismo, ella es coordinadora del Laboratorio de Digitalización Avanzada en esta misma facultad, con lo cual, ¿qué mejor que ella para poder hablaros precisamente de estas herramientas y esta serie de metodologías que pueda ella guiaros, ¿no? Sin más, os paso a presentar. Creo que ella tiene dificultades para poder escucharnos, así que nada, le voy a dar un aviso para que pueda entrar y así sin más os dejo con ella. Primeramente, bueno, pues daros las gracias por estar en este webinar. Darle las gracias a Mónica, a Teamlabs, a Mondragón y estoy viendo que tengo muchos compañeros por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que este ratito que lo vayamos a compartir, pues que sea de interés para todos. Estoy cargando la presentación, ¿no? No creéis que nos estoy haciendo caso, ¿eh? Entonces, bueno, pues espero que Mónica me haya presentado bien. Voy a confiar en ella y voy a empezar esta pequeña charla o esta pequeña conversación que me han dado la oportunidad de mantener con vosotras, ¿no? Bueno, aunque sé que no hace falta explicitarlo, hemos interiorizado que la situación pandémica que estamos viviendo pues va a provocar muchos cambios muy, muy significativos en nuestra sociedad, en nuestras vidas, en nuestro contexto, en nuestro ser, en nuestro modo de relacionarnos, en nuestro modo de aprender también, ¿no? Y, ¿por qué no?, en el modo de facilitar los procesos de aprendizaje. Estos días, sin buscarlo, hemos encontrado muchísimos artículos, tweets, vídeos, audios, la gran mayoría en formato digital, claro, en los que se nos describe el mundo del mañana, ¿no? Por ejemplo, se publicó un artículo muy interesante en La Vanguardia a principios de abril, donde 10 pensadores pues respondían a las preguntas de qué, cómo y cuándo cambiarían nuestras vidas a consecuencia de esta epidemia, ¿no? Y escritores, sociólogos y filósofos, entre otros, claro, pues hablaban de estos cambios, de cómo puede transformar esta pandemia, de a qué valores, ¿no?, daremos prioridad en el futuro, de cómo evolucionará la economía o de qué forma cambiarán las relaciones personales y las sociales, ¿no?, y la sociedad en su conjunto. Y es que es verdad que estamos en un momento extremadamente complejo y que las opiniones son muy diversas, ¿no? Las hay pesimistas y las hay esperanzadoras, pero una impresión, sin embargo, es bastante generalizada, y es que estamos en un punto de inflexión en términos históricos, ¿no? Una curva al final de una larga recta, y es que en las curvas pues se pueden tomar diferentes direcciones, ¿no? Veis en el slide las diferentes opciones que tenemos, entre otras, claro. Y estábamos acostumbrados a unas inercias y a unas curvas, y al entrar a la curva pues normalmente nosotros frenamos un poquito, ¿verdad? Y a veces decidimos acelerar en el proceso y mantener pisado el acelerador, ¿no? Y estos días es que todo va de curvas, ¿no? Entonces, bueno, pues traerlas aquí también, ¿no? Pero bueno, fuera bromas, la curva y por tanto las decisiones que tomemos en la curva pues pueden tener un impacto en cómo salimos de la curva. Y sí me gustaría compartir, y por eso he mencionado el artículo anteriormente, una idea que presentaban, y es que si de algo esperamos que nos sirva
este momento es para aprender, ¿no? Para aprender de esta experiencia, porque el aprendizaje en sí también, hay muchos docentes, veo, es una curva, ¿no? Y cuando hablamos de aprendizaje, pues esperamos también que nos sirva para ser todavía más conscientes de que personalmente y socialmente pues somos radicalmente interdependientes, ¿no? Y en ese contexto y en este webinar de hoy, pues comenzaré por decir que en estos procesos de aprendizaje la digitalización ha entrado de manera pues muy natural en todas esas nuevas relaciones que estamos creando, ¿no? Y algunas pues seguro que estaréis saturadas de tanta digitalización, de tantas videoconferencias estos días, de llamadas, mensajes. Yo lo reconozco, yo estoy algunos días, ¿no? Y no vamos a mentir, porque siempre he sido y seré defensora de la digitalización, pero también me saturo, ¿no? Porque como en todo, pues necesitamos un equilibrio y nosotras le hemos puesto un nombre y le llamamos pues digitalización sostenible y saludable, ¿no? Porque abogamos por una digitalización de la que no dependamos, con la que nos sintamos cómodas, pero que nos facilite los procesos, ¿no? Y a lo que iba, ¿no? Como ya os he dicho, lo importante es aprender. Y en este sentido, pues las relaciones y sobre todo las relaciones o interrelaciones digitales, pues estarán bastante más presentes de lo que han estado hasta ahora. Y la facilitación, pues aunque no tenga una bola de predecir el futuro, pues va ganando puestos en ese ranking también, ¿no? Por eso me gustaría en este ratito que vamos a compartir, reforzar que estamos en un momento para transitar. Y por eso no me centraré específicamente, por ejemplo, en cómo diseñar los procesos de aprendizaje digitales, ni tampoco en herramientas específicas, porque cada proceso es diferente y las herramientas que necesitamos para cada proceso pueden ser diferentes, pero sí que mencionaré algunas pautas y me centraré más en aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando facilitamos un proceso de aprendizaje en un entorno digital, ¿vale? Entonces, por eso comienzo por ese tránsito. Me gusta mucho este concepto de tránsito y es que no es un momento para acomodarnos, no es un momento para que una vez que haya pasado todo volver atrás en la curva, ¿no? Pero sí es un momento para observar y para probar algunas cosas, ¿no? Y con ello ya comienzo un poco a enmarcar esta conversación en el ámbito educativo. Y es que es verdad que la pandemia nos ha puesto patas arriba a las dinámicas educativas. Ha movido, ¿no? Como si se pudiera coger y mover, ¿verdad? Pero nos sirve para visualizarlo. Ha movido lo que era presencial al entorno digital. Y en este sentido, bien si el aprendizaje online o el digital, ¿no? Le podemos poner el apellido que queramos, son viejos conocidos para la gran mayoría. En este momento estamos empezando o comenzando a entender lo que realmente significan y lo que requieren, ¿no? Y lo estamos haciendo lo mejor que podemos y es que nuestro esfuerzo está siendo inimaginable, ¿verdad? No os veo las caras, pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero aún así deberíamos asumir o reconocer que lo que hoy estamos haciendo en algunos casos, claro, estoy haciendo algunas generalizaciones, pero no son afirmaciones en su estricto sentido, ¿vale? Lo que estamos haciendo es una enseñanza remota de emergencia, ¿no? Hay muchos expertos que le han puesto ese nombre y es que hoy no estamos en muchos casos en un modelo educativo de facilitación digital ni incluso en un marco pedagógico de aprendizaje digital, pero sí estamos en un momento o en un espacio por el que debemos transitar para llegar a ese aprendizaje digital, ¿no? Y transitar y no correr, ¿no? Y quiero insistir en ello, porque el tránsito nos ayuda a aprender, a identificar dónde queremos estar cuando esto todo acabe, ¿no? Y a definir cómo queremos configurar esos nuevos espacios para el aprendizaje digital y la facilitación digital, obviamente, ¿no? Y para eso nos sirve este momento, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Bueno, pues
para comenzar a hablar de facilitación digital, sí que nos gustaría lanzar una pregunta y Mónica la lanzará en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo entendéis vosotras o de qué hablamos cuando hablamos de facilitación digital? Ahora vamos a leer vuestras respuestas. Nos estamos convirtiendo en más ingeniosos, eso es totalmente cierto, sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de facilitación digital? Venga, animaros a responder. Muy bien, aquí vienen. Uso de herramientas digitales para facilitar el aprendizaje de las personas en las organizaciones, entornos visuales, creativos a través de aplicaciones, proporcionar el mindset, muy interesante, adecuado más que herramientas. Me gusta, David. Vale, eso es. Como dice Mónica, podéis responder en el chat directamente, ¿eh? ¿Qué es el mindset? ¿No? Preguntan, vale. El mindset es nuestro marco mental de cómo entendemos nosotros eso. Comunicación, aprendizaje, síncronos o asíncronos, uso y aplicaciones, nuevas metodologías, entender las barreras que crean las herramientas. Bien, bien. Vale, muy bien. Vamos a tener una conversación interesante hoy, entonces. Crear serie de elementos. Muy bien. Vale, pues sigo desde ese momento, ¿vale? Cojo el mindset, cojo los medios digitales y es que es verdad que estamos escuchando cada vez más encima que el futuro será híbrido, que las personas y los robots pues trabajaremos juntas y que la inteligencia híbrida en este sentido pues será de gran importancia, ¿no? La inteligencia híbrida, de manera muy simple y sin que nadie se ofenda, bueno, pues consiste en utilizar lo mejor de las máquinas y lo mejor del ser humano, ¿no? Y a veces suena a ciencia ficción, pero hemos empezado y todos tenemos, ¿no?, muchas experiencias en nuestra vida en el plano personal, ¿no? Siri busca mucho más rápido que yo la respuesta en Google. O en el plano educativo, ¿no? Por ejemplo, la utilización de bots o de recomendadores basados en patrones, ¿no? Por ejemplo, basándonos en los datos de las alumnas, por ejemplo, que ya hayan acabado, hayan cursado nuestro curso, pues ofrecer recomendaciones a las alumnas que sigan el mismo recorrido o el mismo patrón de aprendizaje, ¿no? Estamos utilizando todas esas cosas, pero también hemos escuchado y muchas veces encima, y cuando hablábamos del mindset, pues tiene relación con ello, que la formación y el conocimiento tecnológico serán necesarios, pero que el conocimiento socioemocional y el afectivo pues serán o son más que imprescindibles, ¿verdad? Es decir, que un nuevo mundo y unas nuevas relaciones se van configurando en coherencia y en concordancia con lo digital, ¿no? Y cada vez nos llega también con más fuerza la idea de que será necesario que todas las personas dispongan de una base amplia de conocimientos, actitudes, perspectivas, incluyo el mindset o el marco mental aquí de carácter humanista para gestionar de forma adecuada el futuro tecnodigital, ¿verdad? Un futuro cercano o incluso, pues me atrevería a decir que el hoy y el mañana, ¿no? Y facilitar, pues va de ello, ¿no? Porque para acompañar de manera digital, pues tenemos que tener ese mindset, esas actitudes, esos comportamientos, esas perspectivas y debemos conocer y reconocer y valorar a la persona, ¿no? Porque siempre parte de la persona y utiliza el contexto digital como oportunidad o como ayuda, ¿no? Pero para ello, sin embargo, y he visto al otro lado de la pantalla que hay muchos expertos y muchas expertas en el área, pero aparte del diseño y de las herramientas tecnológicas que utilicemos, pues debemos considerar las 4 Cs
que todo facilitador debe tener, ¿no? Algunos o algunas se atreven a llamarles skills del siglo XXII, pero bueno, las vamos a dejar en las cuatro Cs, que serían las que os presento en el slide: Care, Connection, Culture of Growth, Mindset y Community, ¿no? Entonces, vamos a empezar a destilar cada una de ellas y repito, para nosotros son estas la base de la facilitación, ¿vale? Entonces, el care, pues lo vamos a traducir como cuidado, detalle, ¿vale? Un poco a lo micro, ¿no? En los entornos digitales, muchas veces, no digo siempre, muchas veces empujamos a nuestros estudiantes como con una palanca de pragmatismo, ¿no? Ponemos el énfasis en la producción y la eficiencia para lograr unos objetivos tangibles. Pero, sin embargo, hay momentos y más como momentos como los que estamos viviendo ahora, ¿verdad?, que deberíamos de dar importancia al proceso y al cuidado del momento. Y deberíamos escuchar la palabra oral o la palabra escrita con cuidado, escribir y hablar con cuidado, interactuar con cuidado, etcétera, ¿no? Necesitamos un modelaje o una práctica en el arte del cuidado, porque en un entorno digital, por ejemplo, hay muchos ritmos, igual que en un entorno presencial, pero perdonad, el entorno digital nos da opción a crear esos ritmos y a permitir esos ritmos y debemos intentar cuidarlos todos, ¿no? Y por eso cuando estamos en un proceso de facilitación y cuando diseñamos un proceso en este entorno, pues lo tenemos que tener en cuenta. Y también que no vemos todo en la pantalla, ¿verdad? Que la visión y la percepción es parcial o al menos es menor, que solo vemos una parte, que no vemos el entorno y fijarnos y entender que debemos cuidar muchísimas variables para facilitar ese aprendizaje. La pantalla es un ejemplo, ¿no? Pero cuando digo variables también me refiero a las fases del aprendizaje, a que cada fase requiere de algunos aspectos en cuanto a la facilitación digital, al diseño del curso o del proceso, a las herramientas que utilizamos o a los recursos tecnológicos que tiene acceso el grupo de alumnos o la alumna, ¿no?, mientras esté con nosotros. El segundo aspecto que os quería presentar es la conexión, y no me refiero al wifi, aunque también, pero no me refiero al wifi en este caso, es que cuando facilitación digital es importante construir espacios para conectarse auténticamente con los demás, ¿no? En un entorno digital es más fácil mantenerse lineal que conectarse para ir más allá de nuestras zonas de confort, ¿no? Porque la pantalla muchas veces nos da permiso para escondernos y, por lo tanto, desde la facilitación digital o facilitación del aprendizaje en entornos digitales, necesitamos promover el deseo de conectarse con los demás, de salir de esa zona de confort y para descubrir nuevos caminos, ¿no? Entonces, como decía, una facilitadora, por lo tanto, debe ser consciente de las estrategias y herramientas que se pueden utilizar para conectarse y hacer que los demás se conecten, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, una cafetería virtual que creemos, pues es mucho más efectiva que una docena de videoconferencias, ¿no? Porque crea ese espacio para la conexión. En tercer lugar, y vuelvo al mindset, ¿no?, esa cultura del growth mindset o esa mentalidad de desarrollo, de crecimiento, que, como muy bien sabéis todas vosotras, pues hace a la persona sentirse motivada por los desafíos que se va a encontrar en el proceso de aprendizaje y que crea una pasión por el conocimiento, ¿no? Y es que en lo digital tenemos en nuestras manos todo el conocimiento y debemos aprovechar el entorno para crear ese tipo de enlaces y ese tipo de espacios. Y es que encima sabemos que el conocimiento se duplica cada 13 meses, pero es que en 2030 se duplicará cada 12 horas y lo tenemos al alcance de nuestras manos.
y podemos ofrecer acceso a todo ello y obviamente pues si está en abierto pues mejor. Y lo abierto tiene mucho que ver con la comunidad porque el ir creando y compartiendo en la comunidad pues nos ayuda en esos procesos, ¿no? Y es que en el entorno digital pues el entorno nos ofrece oportunidades para fomentar nuevas comunidades de aprendizaje y dar espacio, porque lo digital no tiene límite, a todas las aportaciones en el proceso. Por lo tanto, nos ayuda, por un lado, a no limitar la capacidad de las participantes o de los participantes en la comunidad y, por otro lado, a suscitar ese compromiso por la comunidad. Y nosotras, como facilitadoras en este sentido, debemos también abrirnos a esas comunidades y participar para poder crear nuestra red que servirá a su vez de red de redes en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y es que tener en cuenta estas 4 Cs pues nos ayudará a diseñar procesos de facilitación en entornos digitales más significativos y con una experiencia de aprendizaje mucho más personalizada y mucho más enriquecedora, ¿no? Entonces, como nos gusta probar todas las opciones que tiene la plataforma, pues antes de seguir nos gustaría lanzaros una encuesta y la encuesta, pues os preguntamos que teniendo en cuenta estas 4 Cs, ¿hasta qué punto creéis que estamos aprovechando el potencial de los entornos digitales para fomentar estas 4 Cs, ¿no? Entonces, os damos las opciones de mucho en su medida y poco. Si tenéis abierta la encuesta y vamos a ver los resultados. Repito la pregunta, ¿vale? ¿Hasta qué punto creéis que estamos aprovechando el potencial de los entornos digitales para fomentar las 4 Cs en los procesos de aprendizaje? ¿Vale? El 55% dice que poco. Interesante. Vale. Bueno, pues hemos dado unas pinceladas sobre algunas características que debemos tener en cuenta, pero no olvidéis que, aunque no me voy a centrar en eso ahora, luego si queréis hablamos, pero los entornos digitales tienen sus propias reglas en términos estéticos y de comunicación, ¿no? Y en ese sentido os recomendamos crear vuestra propia estética teniendo en cuenta los términos generales y vuestra propia caja de herramientas para desarrollar esas 4 Cs, ¿vale? Para que os vayan ayudando, ¿no? Y esas herramientas que te ayuden a cuidar, a conectar, a crear esa cultura y a crear una comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, y para ir bajando, ¿no?, a tierra algunas ideas, voy a compartir con vosotros y con vosotras pues lo que llamamos mi anatomía digital, ¿no? ¿Qué hago yo? O mi caja de herramientas digital que utilizo para ayudar en estos procesos, ¿vale? Los procesos pueden ser muy diferentes, entonces pongamos que hablo de un módulo de grado, ¿no? Por ejemplo, para mí, cuando diseño este proceso, pues es importante tener un espacio digital en el que pueda marcar todas las fases del proceso y no diseñarla en términos de contenido, ¿no? En ese sentido, cualquier LMS o Moodle o Blackboard o cualquier plataforma que utilicéis, pues nos ayuda a organizar el proceso de aprendizaje, ¿no? Y para cuidar, a mí me gustan mucho las herramientas de explicitación de relato, vídeos, animaciones, textos y cuidar lo que digo, cómo digo y por qué lo digo ahí, ¿no? Y que cada una de esas animaciones o cada uno de esos vídeos respondan a la lógica de cada fase. Que a su vez se complementan con herramientas síncronas, como puede ser, por ejemplo, el Big Blue Button o cualquier otro instrumento o otra herramienta de videoconferencia, pero que se puede incrustar en ese espacio y que me dé oportunidad para traducir al asíncrono
lo que ha sido síncrono. Y básicamente sirve para respetar los ritmos y los momentos y para cuidar los momentos de cada uno, ¿no? Porque cuando hacemos sesiones síncronas, a uno se le puede caer el wifi, a otro no puede escuchar bien, puede haber diversos distractores y lo asíncrono nos ayuda a seguir en ese proceso, ¿verdad? Incluso los emails o los mensajes de foro o las videoconferencias individuales o de grupo, ¿no? Todos esos momentos para cuidar esas relaciones y para cuidar a las personas, ¿no? O utilizar, por ejemplo, herramientas como Mentimeter o cualquier otro tipo de encuestas para hacer algunos check-in y check-out, ¿no? Y luego iremos a las tendencias, pero, por ejemplo, estas dos estrategias de check-in y check-out pues nos pueden ayudar a automatizar algunos procesos para que tengamos tiempo para dedicarles a los detalles o más tiempo a la facilitación del proceso, ¿no? Hemos comentado antes también la cafetería virtual, ¿verdad? Que sirve tanto como para cuidar como para conectar, ¿no? Y no es más que, en el fondo, puede ser un foro o cualquier otro espacio de comunicación grupal y de socialización, ¿verdad? Cuando hablamos de herramientas que puedan ayudar, ¿no?, en el conocimiento, en el growth mindset, podemos hablar, y alguien antes lo ha mencionado, de los Personal Learning Networks. Yo puedo utilizar herramientas como Ning o cualquier otra herramienta de edición colaborativa con la que puedo editar y puedo crear lo que yo diseño para compartir conocimiento, para ir recogiendo y compartiendo el conocimiento sobre nuestras pasiones, ¿no? Y organizarla de diferentes maneras para que todas esas pasiones estén presentes. Y la última C, pues la comunidad o comunidades, ¿verdad? Pues por medio de Slack o redes sociales incluidas en el curso, pues nos pueden dar pie a ser parte de una comunidad mucho más extensa y compartir también lo que hacemos con la comunidad, ¿verdad? Y crear nuevos, como a la cuñan Fulan y sus colegas, nuevos learning partnerships y nuevos procesos de acompañamiento. Y para crear esta caja de herramientas, y antes he mencionado algunas cosas, pero es importante tener en cuenta las tendencias y los avances en la digitalización de la educación. Es decir, cuando facilitamos los procesos, no partir solo de las herramientas que ya conocemos, sino también de las que no conocemos, ¿no? Por eso es necesario analizar tendencias que puedan impactar en nuestro ecosistema de aprendizaje general y en los procesos de facilitación, y a partir de ello ir añadiendo herramientas específicas que nos ayuden a facilitar los procesos en entornos digitales, ¿no? Entonces, ir incluyendo nuevas partes en nuestra anatomía digital. Y es que es verdad que hay miles de referencias y miles de documentos que nos dan pistas, ¿no? Y, por ejemplo, pues Knowledge Works pues señala algunos impulsores, ¿no? Y estos impulsores pues nos ayudan a avanzar en nuestra facilitación en entornos digitales, porque si algo tiene la facilitación digital es que requiere de una gran capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos. Es verdad, no vamos a mentir, pero lo hemos dicho al principio, lo vuelvo a traer. La formación y el conocimiento tecnológico son importantes, aunque no son lo único, ¿vale? Entonces, tener un ojo en estas tendencias pues nos ayuda a ir creando o llenando nuestra caja de herramientas, ¿no? Y aquí os presento, bueno, pues 3 impulsores que podemos tener en cuenta, ¿no? Y que nos pueden ayudar. Por una parte, las opciones de automatización. Como sabemos, los algoritmos y la inteligencia artificial están cada vez más integrados en nuestras vidas. Ya he visto también entre los asistentes más de una experta en inteligencia artificial, pero bueno, es verdad que cada vez están más integrados en nuestras vidas y están automatizando muchas de nuestras experiencias e interacciones, ¿no? Y podemos aprovechar
la automatización de algunos procesos para dedicar más tiempo a identificar las necesidades de nuestras alumnas y alumnos en contextos digitales, ¿verdad? Y podemos automatizar algunas dinámicas que presentamos en nuestros procesos, por ejemplo, el check-in o el check-out, o utilizar dinámicas preprogramadas que nos darán espacio para dedicar más tiempo a otras necesidades. O los algoritmos, ¿no? Nos podrán ofrecer datos extra que obviamente tenemos que aprender a leerlos porque no es fácil, ¿no? Tenemos que aprender también a interpretar todos estos datos para identificar algunos comportamientos o reacciones que en un ecosistema digital a veces no son tan visibles, ¿no? A primera vista. Y es verdad que tienen muchos peros y puede haber problemas éticos, ¿no? Con este tipo de tecnologías, pero también nos sirven para cuidar e identificar momentos significativos en el proceso de aprendizaje y responder en tiempo real a las necesidades, ¿no? Y nos ayudan a leer la ausencia y la presencia, ¿no? Y valernos de ello para enfocarnos en el detalle es importante cuando facilitamos los procesos en entornos digitales, ¿no? Por medio de las analíticas de aprendizaje podemos saber cuándo entra una persona, y vuelvo al entorno del curso online, ¿vale? Cuándo entra una persona al curso, qué ha clicado, cuánto tiempo ha estado o cuánto tiempo lleva sin aparecer, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pueden ayudar a que nos enfoquemos en los detalles que realmente necesitamos en el momento, ¿no? Obviamente la investigación, ¿no? O los avances en la combinación de tecnología, educación y otro tipo de ciencias. Podemos no estar de acuerdo con algunos parámetros o perspectivas, pero, por ejemplo, la combinación de la neurociencia y la tecnología pues, nos ha mostrado que el uso repetido en la búsqueda de Google tiene un impacto negativo en el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, conocer esto nos ayudará a que el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas sea más significativo, ¿no? Y además, desde la facilitación digital, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que estamos en un entorno lleno de alertas, notificaciones automáticas y distractores. He mencionado anteriormente algo también sobre los distractores, ¿verdad? Pero dan forma al comportamiento cuando estamos en un entorno digital, ¿no? Y ello puede tener un impacto. Entonces, cuando facilitamos digitalmente, tenemos que tener en cuenta que no podemos controlar todos esos distractores y tenemos que estar preparadas, ¿no? Y voy a hacer un pequeño inciso. No sé si habéis visto un vídeo que simulaba de forma física una reunión online de trabajo, ¿no? Entonces, comenzaba la reunión y estaba sentada en la mesa pues la persona que había llamado la reunión y poco a poco pues iban entrando los demás miembros y para ello pues tocaban la puerta y una voz dice, por ejemplo, Mónica ha entrado en la reunión, Siraj ha entrado en la reunión, Gema ha entrado en la reunión, ¿no? Entonces comenzaba la reunión y de repente alguien comenzaba a hablar y al poco tiempo aparecía su imagen otra vez, pero en el pasillo, ¿no? O sea, salía físicamente al pasillo en el vídeo, es decir, que se le había caído el wifi y tenía que volver a entrar, ¿no? Y nos habíamos perdido la mitad. O se oía todo lo de alrededor, ¿no? Entonces, de repente aparecía un perro en la mesa o una máquina de hacer café, ¿no? Y es que en la facilitación digital, pues tenemos que estar preparados para este tipo de distractores, ¿no? Y hemos comentado cuando dábamos algunas claves para el diseño y las herramientas que las narrativas pues son importantes, ¿no? Y en este sentido, las narrativas multimodales pues nos pueden ayudar porque ayudan a minimizar algunas de las distracciones, aunque sea de forma asíncrona, ¿no? Y nos ayudan también a respetar esos ritmos y esos momentos de cada uno. Entonces, las tecnologías nos han proporcionado la oportunidad de crear relatos utilizando diversos medios y muchos de ellos pues, se pueden acercar al face-to-face y además pueden proporcionar amortiguadores y fomentar
experiencias de aprendizaje inmersivas y altamente contextualizadas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las simulaciones. Y luego, por último, el rediseño geoespacial, ¿no? Tiene un nombre así muy grande y muy gordo, pero la digitalización nos proporciona la oportunidad de crear comunidad superando barreras físicas y sirve para remodelar los paisajes de la comunidad. Por tanto, la facilitación digital debe tener en cuenta la construcción de una red comunitaria que fomente esas interacciones y la comprensión en espacios abiertos y geográficamente, generacionalmente y socialmente, entre otros, diversos, ¿no? Entonces, las redes sociales incluidas en el proceso de aprendizaje de manera significativa o el mapeo de redes comunitarias, pues nos ayudan también a identificar intereses y objetivos compartidos y, obviamente, pues posibles colaboraciones, ¿no? Y estas tendencias y avances constituyen unas pistas para tener en cuenta al diseñar los procesos de aprendizaje, ¿no? Y ir creando nuestra caja de herramientas y nuestra anatomía digital, ¿no? Pero si os fijáis, todas tienen en el fondo que nos ofrecen oportunidades para, y vuelvo al principio, interrelacionarnos, ¿verdad? Entonces, la facilitación digital pues debe proveer al alumnado de oportunidades para descubrir los lazos sociales, conceptuales e incluso personales, ¿no? Y también tienen en común que nos ayudan a flexibilizar los procesos, porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, los datos a tiempo real, el proceso puede ser adaptable, dinámico y permite esa porosidad entre la red y nosotras, ¿no? Y también nos ayudan a crear experiencias de aprendizaje reales, porque quiero decir esto, que sea digital no quiere decir que no sea real, ¿no? Puede ser real, aunque sea digital. Y recapitulando y para acabar, y ya acabo, para facilitar el aprendizaje en entornos digitales, pues debemos pensar en las oportunidades de los nuevos ecosistemas, analizar las distintas posibilidades que se presentan y seleccionar las que son más pertinentes para cada proceso, ¿no? Pero es importante que hagamos que la carga tecnológica sea invisible para que el proceso realmente esté facilitado y que ese entorno sea seguro, ¿no? Y en un contexto variable de cambios, bueno, pues sin precedentes, es importante crear esa anatomía que nos ayude a organizar los procesos y a seguir adelante, ¿no? Y como diría Félix Lozano de Team Labs, pues la tecnología es sexy. Pero cuando pensemos en facilitación, y con esta frase acabo, tenemos que pensar en acompañar en la distancia sin la distancia, ¿no? Y muchas gracias. Vale, pues ahora tenemos un ratito, ¿verdad, Mónica? Para responder pues algunas de las preguntas y de las cuestiones que planteabais, ¿no? Eso es. Entonces, antes de acabar, decir que, bueno, si alguno quería o alguna quería saber más sobre herramientas específicas o más sobre diseños específicos, pues, bueno, tenéis ahí el contacto y tranquilamente, pues escribís y nos ponemos en contacto y charlamos, pues, tranquilamente sobre lo que necesitéis. Asimismo, no sé si me oís ahora, Nagore, no sé si me oís. Yo, como no le oigo a Mónica, me voy a callar. Faina. Bueno, simplemente ahora mismo te escribo, Nagore, porque es una pena que no puedas oírme, pero bueno, simplemente comentaros a todos que tenéis en este espacio de preguntas, ya veo unas cuantas que sí que tenéis, pero os animo a que, bueno, tenemos 10 minutitos, un poquito más, para poder aprovechar este momento para compartir y, bueno, cualquier pregunta que queráis hacer, si lo habéis puesto en el área de chat, por favor, hacedlo en la zona de preguntas, porque nos vamos a centrar en esta pestaña para poder ir preguntando todo y poder ir respondiéndolo de una forma dialogada, o sea que sin problema. Nagore, si quieres, te doy paso para que respondas las preguntas. Vale, veo alguna pregunta por aquí.
sobre herramientas de edición colaborativa. Bueno, hay muchas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, utilizamos las opciones, porque utilizamos Moodle como plataforma de aprendizaje, las opciones que Moodle nos ofrece, y ahí, bueno, pues hay diferentes wikis y diferentes documentos, pero también siempre puedes crear un link que te lleve directo a otro tipo de herramientas, como pueden ser Google Docs o Google Presentation, en la que se puedan, bueno, pues los alumnos y las alumnas puedan colaborar e ir creando en el mismo documento, ¿no? También herramientas como Sites o como Wix que hemos mencionado nos dan la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo con otros y añadir colaboradores a lo que estamos creando, ¿no? Mencionabas la cafetería digital, sí. Es verdad que a veces cuando ponemos nombre a espacios, pues nos ayudan a visualizar de otra manera lo que podemos hacer ahí, ¿no? En ese sentido, yo creo que una cosa que no he mencionado, pero sí que me gustaría mencionar, es que es importante para facilitar los procesos de aprendizaje en un entorno digital ser facilitado en esos procesos, porque nos ayuda a ver lo que se puede hacer, a ver cómo lo queremos hacer y a identificar muchas más oportunidades, ¿no? La cafetería digital lo utiliza mucho una compañera nuestra y nosotros la hemos cogido de ahí, ¿no? Y como es la cafetería digital, puede ser el rincón de los regalos, o podemos ir dándoles nombres. Por ejemplo, en el rincón de los regalos son espacios para crear comunidad también y para fomentar pasiones, ¿no? sobre lo que nos une, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tenemos un curso sobre facilitación digital, pues si yo encuentro algún recurso que creo que a todos os puede interesar, pues os puedo hacer ese regalo en ese rincón de los regalos, ¿no? Bueno, pues le damos nombre. En estos días alguien ha mencionado anteriormente, ¿no? que bueno, pues estamos dándole mucho a la creatividad, ¿no? Parece que vamos para adelante. Entonces, en este sentido, pues aprovechar este momento también para pensar en esas formas, ¿no? Voy a mirar el móvil porque como no le escucho a Mónica, pues igual que responda a las preguntas, eso es. Pero es utilizar espacios, es ver lo que está hecho, porque en la red todo está hecho, ¿no? O hay muchas cosas que están hechas. Entonces, bueno, pues aprovechar eso para ir creando lo nuestro y, bueno, pues ir aprendiendo, ¿no? Lo que decía al principio, ir aprendiendo. Algunos mencionan Kahoot, es verdad, es muy bueno, es parecido al Mentimeter, pero nos dan otras opciones, o puede ser también Pinup, es otra, bueno, pues hay diferentes opciones. En el caso de Mentimeter a mí me gusta porque puedes visualizar las respuestas con los alumnos, ¿no? Entonces es en tiempo real y, bueno, pues puedes ir creando desde ahí. Sí, muchas gracias, Mariela. Muy buenos consejos. Yo, bueno, básicamente aprovechar este momento para aprender, porque ya que estamos en un entorno digital y tenemos que estar en un entorno digital, bueno, pues seguir transitando, ¿no? en ese espacio y ir aprendiendo, ir creando nuestra propia caja de herramientas, porque es importante que nosotros estemos cómodos cuando vamos a facilitar que las herramientas o los instrumentos, bueno, pues que se adecúen muy bien a nuestros objetivos y que no nos dé miedo utilizarlas, ¿no? Si me preguntan por el vídeo, sí. Luego, como tenemos todos vuestros contactos, os mando, si os parece bien, el vídeo y los documentos que he estado utilizando, ¿no? Vale. ¿Qué tipo de plataformas digitales nos permiten
hacer webinars con presentación. Pues nosotros solemos utilizar mucho y es porque, bueno, utilizamos la cuenta de Google, Google Meet y es verdad que funciona muy bien. En este momento, en esta situación de pandemia, pues han abierto, ¿no? Y pueden incluirse más de 250, no, hasta 250 participantes. Y bueno, pues eso ayuda, ¿no? Hasta ahora no era tan elevado el número de participantes que podían entrar, pero ahora sí, pero hay miles de plataformas digitales que nos ayudan a hacer de forma gratuita, porque es verdad, y antes he hablado del conocimiento abierto, pero muchas de las plataformas y muchas de las herramientas son gratuitas y eso es lo bueno, ¿no? Que podemos usarlas, podemos crear a partir de ellas y podemos seguir ayudando a los demás y seguir ofreciendo a la comunidad instrumentos y herramientas para facilitar estos entornos. Vale, pregunta, no sé si he respondido, pero ¿a qué os referís con cafetería digital? ¿No? Es un foro. Podemos crear un foro donde, bueno, pues los alumnos, igual que el facilitador, entran allí para hablar, para estar tranquilos y discutir sobre temas relacionados, pero de una manera mucho más flexible y mucho más relajada, ¿no? Y eso ayuda. Solo muchas veces los conceptos nos ayudan a que imaginemos lo que está debajo de otra manera, ¿no? Porque no es lo mismo que yo eche en el foro una pregunta de, por ejemplo, la que hemos echado nosotros, ¿no? ¿Qué es para vosotros facilitación en un entorno digital? O lo haga de una manera mucho más cozy en un entorno al que le hemos llamado cafetería digital, que cada uno puede entrar o salir cuando quiera, ¿no? Y entrar y salir en este sentido quiere decir escribir en el foro o responder a lo que está dicho, ¿no? Y el rol del facilitador en esos espacios es importante porque también tiene que dinamizar y explicitar, bueno, pues los lazos comunes entre las personas, ¿no? Eso es, Drive, sí, algunas. Nos quedan 4 minutos, que es una herramienta de explicitación de relato. Es que es verdad que cuando les ponemos nombre luego a veces no ayudamos a la comprensión, ¿no? Explicitación de relato, lo que yo quiero decir con eso es que muchas veces ponemos en los cursos online, ¿vale? Vuelvo al mismo ejemplo, en el diseño. Yo puedo utilizar esa plataforma para poner una batería de recursos como, por ejemplo, lecturas, ¿no? Una detrás de otra en un PDF. Claro, si yo en un proceso de aprendizaje no explicito cuál es la lógica de esos PDFs o de esas lecturas, no le ayudo al que está al otro lado a entender cómo tiene que leerlos o cómo tiene que acercarse al proceso que yo he diseñado, ¿no? Entonces, cuando digo explicitación, quiero decir contar o relatar lo que está detrás de ello, ¿no? Lo que nosotros hemos pensado que igual en una clase presencial iríamos y diríamos, bueno, pues vamos a empezar por esto, vamos a seguir por esto, porque esta lectura es una lectura general y el otro vaya haciendo o dando pistas más específicas sobre lo que sea, ¿no? Todo eso que no decimos muchas veces en un entorno online, pues intentar decirlo por medio de vídeos o por medio de pequeños textos que ayuden a entender la lógica de lo que hay detrás. A eso me refería. Y se pueden hacer de diferentes modos, ¿no? Y también pueden ser de proceso o de recurso, ¿no? Porque a veces necesitamos explicitar el proceso, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar por esto, para luego, pues todo eso en un entorno digital es muy importante que lo explicitemos. Vale, quedan 2 minutitos y no me quiero alargar porque no quiero quitaros más tiempo. Entonces, bueno, con el permiso de Mónica, os voy a dar las gracias por estar
detrás, delante o alrededor de la pantalla y bueno, pues repetir, ¿no? Para cualquier cosa, pues sabéis dónde encontrarme y encantada y espero que os haya servido este pequeño webinar. Muchísimas gracias, Nagore, y muchísimas gracias a todos y todas los que nos habéis acompañado en esta tarde. Por supuesto que sí, comentaros que os mandaremos ahora el replay. De hecho, en 5 minutos os mandamos el replay del vídeo para que tengáis un poco a mano toda la información que puede suceder. Y al mismo tiempo os enviaremos también un mail con todos los Nagore, todas estas solicitudes que tenéis, y así os insto también a que si queréis contactarnos para que os comente un poquito más sobre nuestro máster, sobre nuestro diploma que trabajamos conjuntamente en Team Labs y Mondragón, invitadísimos a que podáis hacerlo y os esperamos para los próximos webinars que tenemos. En 15 días tenemos más, tenemos una facilitación en procesos de co-creación, es muy interesante, así que os animo a que os apuntéis y os esperamos. Muchísimas gracias, Nagore, no me oyes, pero el resto que me estáis oyendo, de verdad, gracias. Y nos vemos nuevamente en unos días. Cualquier cosa, nos podéis escribir cualquier mail y estaremos encantados de responderos. Un placer enorme. Que vaya muy bien. Un saludo. Hasta luego.